¿Cómo están mis queridos hermanos? Que Dios me les bendiga. Es una vez más un privilegio el poder llegar a ustedes por la gracia de Dios que Él nos permite por estos medios, ¿verdad? Compartir un poquito de la palabra, ya de que todos estos tiempos, a causa de todas las situaciones que están pasando, no podemos reunirnos aún en la iglesia. Estamos todavía esperando y no se ha conseguido ninguna noticia. Como todos sabemos, pues estamos todavía luchando con lo que es la pandemia. Pero bueno, parte de todo eso, la gracia del Señor siempre está con nosotros y Él es bueno y misericordioso. Él siempre nos permite de alguna forma seguir leyendo la palabra. Por eso nosotros tenemos que seguir siempre constantes, ¿verdad? En la palabra y no dejar de leerlo en la casa, ¿verdad? Nosotros tenemos la dicha de que por la bendición del Señor podemos seguir haciendo lo que se hacía en los tiempos antiguos de la iglesia primitiva. Se hacían altares familiares y ahora, sin haberlo pensado, nosotros hemos vuelto a esos tiempos, ¿verdad? Es una bendición, la verdad, porque yo estaba pensando que sin darnos cuenta hemos vuelto a los altares familiares que se hacían en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Así que por eso hay que darle gracias a Dios y sobre todo pues mantenernos orando, ¿verdad? Que es lo que se nos manda ahora, y precisamente de eso es lo que quiero hablarles ahora, porque en estos tiempos que estamos prácticamente llegando a los tiempos finales, ¿verdad? Las señales son muy contundentes. Lo que está pasando ahora en día son señales proféticas que nos están viniendo cada vez más y están siendo, como dice la Biblia, como los dolores de parto que vienen cada vez más y más y más cerca, ¿verdad? Así que por lo tanto se nos manda que velemos en todo tiempo orando y para que nosotros seamos tenidos por dignos en aquel día cuando el Señor venga por su iglesia. Por eso nosotros necesitamos seguir constantes orando, ¿verdad? Velando y orando para ser tomados por dignos. Mas, sin embargo, tenemos que también recordarnos que en algunas ocasiones muchas personas piensan de que nosotros podemos agradar a Dios con nuestros sacrificios, y la verdad que no es así. Nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de la oración, y también tenemos la bendita palabra de Dios para que nos ilumine, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Por qué dice que es lámpara a nuestros pies? Porque es la luz que nos da a nosotros en nuestra vida, y lumbrera porque nosotros tenemos que ser lumbrera para todas esas personas que no conocen de Dios. Cuando nosotros salimos a la calle, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, nosotros debemos ser una lumbrera para todas esas personas que aún no conocen a Cristo. Pero para eso nosotros necesitamos entregarnos a Dios, necesitamos entregarnos en oración, vivir constantemente en oración para que el Señor nos guíe por medio de su palabra y no decaer, ¿verdad? Porque la oración es lo más importante. Bueno, nosotros como cristianos necesitamos estar constantemente en la oración. Algunas personas, como decía anteriormente, piensan a poder acercarse a Dios por sus propios méritos, ¿verdad? Haciendo sus propios sacrificios. Y nosotros sabemos que como cristianos que somos, nosotros solamente hemos sido acercados a Dios por los méritos de una sola persona, de la persona de Cristo. Esa persona que ya murió en la cruz, quien fue y pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Y por eso nosotros le debemos toda la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, y por eso debemos de mantenernos constantes orando, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser dignos en aquel día. Por otro lado, la palabra de Dios dice que nosotros también debemos de deleitarnos en la palabra de Dios. Entonces, aparte de la oración, nosotros necesitamos estar constantemente leyendo la palabra. O sea, que ahora que no nos estamos reuniendo, que no estamos teniendo nuestros cultos regulares, es cuando más debemos de estar leyendo la palabra de Dios. Porque en algunos casos, es probablemente que no sea el caso de todos, pero en muchos casos habemos personas que tal vez no estemos trabajando ahorita a tiempo completo y tengamos mucho más tiempo para dedicarle este tiempo a la palabra de Dios. Tal vez no sea el caso de todos, mas sin embargo, el hecho de que no estamos yendo a la iglesia debe de darnos ese buen deseo de seguir
leyendo la bendita y palabra de Dios y mantenernos siempre en oración, ¿verdad? Y no olvidar los ayunos, que son bien importantes. En el Evangelio de Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué la oración del justo puede mucho? Porque sabemos que nosotros tenemos un Dios justo y que Él conoce todas nuestras necesidades y que Él discierne todos los pensamientos y sabe todo lo que nosotros realmente necesitamos. Por lo tanto, nosotros cuando vamos en oración tenemos que ser honestos, ¿verdad? Primeramente, limpiar nuestra conciencia. Si hay algo en nuestro corazón que no nos permite acercarnos a Dios, pues este es el buen momento, ¿verdad? Para acercarnos, para pedirle perdón a nuestro Creador y decirle pues todas las cosas que nosotros hacemos, porque en verdad nosotros a veces pecamos con solo el pensamiento, con nuestra mirada, con nuestros oídos. Nosotros tenemos las ventanas en este cuerpo donde entra el pecado, ¿verdad? Que son por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar constante, a diario, poniéndonos a cuenta con nuestro Creador, porque no sabemos en qué momento puede venir Él por su iglesia y nosotros queremos estar a cuentas con Él, ¿verdad? Como dice la parábola de las 10 vírgenes. Estaban 5 vírgenes preparadas con aceite, pero las otras no tenían. Y se llegó el momento en que necesitaban el aceite y le pidieron a las vírgenes que tenían su aceite para sus candeleros. Pero ellas le dijeron pues que mejor fueran a comprar el propio, para no quedarse ni ellas ni las otras sin aceite, ¿verdad? Por lo tanto, vino el esposo y pues mientras las otras andaban comprando su aceite, las puertas se cerraron y cuando ellas regresaron ya estaba todo cerrado. Así que nosotros no queremos encontrarnos con esa situación y por eso debemos estar todo el tiempo en oración, ¿verdad? Para que el Señor no nos vaya a encontrar desprevenidos. Por otro lado, también tenemos que pensar que si nosotros tenemos ese tipo de malos pensamientos, ¿verdad? O si por alguna razón nos molestamos, nos enojamos con nuestro hermano, ¿verdad? Con algún familiar, con una persona que sea, pues pedirle perdón y luego ponernos a cuenta con Dios. Porque ahora estamos en tiempos donde realmente no debemos de mantenernos con ese tipo de relación. Tenemos que mantener una comunión tanto con nuestros hermanos como con Dios también, ¿verdad? Para que así de esa manera nuestra conciencia se mantenga limpia. Porque dice en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, dice que por vuestras iniquidades se han hecho división entre Dios y el hombre. Nosotros tenemos algo que nos divide entre Dios y esta humanidad, que es el pecado. Cuando hay pecado en el ser humano, se crea una barrera. Y esa barrera, que es el pecado, no nos permite ponernos en una oración digna con el Señor. Porque la conciencia no nos deja, no nos permite orar como nosotros queremos. Por lo tanto, antes de comenzar a la oración, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, ¿verdad? Porque dice que vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Si nosotros estamos en pecado, el Señor va a esconder el rostro de nosotros. Y si nosotros queremos buscar el rostro de Dios, tenemos que estar constantemente poniéndonos a cuenta con Dios. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ¿cómo pues podríamos agradar a Dios si estamos haciendo la maldad? No podemos agradar a Dios. Por lo tanto, necesitamos dejar toda la soberbia, dejar toda la arrogancia, dejar todo el orgullo, que esas son las cosas que nosotros como seres humanos nos cuesta dejar. O sea, hay veces luchamos y luchamos, pero de repente cuando nos damos cuenta se nos ha salido la soberbia, ¿verdad? Y el orgullo. Entonces muchas veces nosotros pensamos que ya estamos bien, pero cuando nos damos cuenta en un determinado momento es posible que se le salga la soberbia y por eso tenemos que estar constantemente pidiéndole perdón a Dios. Y por eso es tan importante la oración, porque la oración es lo único que nos hace acercarnos a Dios. No hay otra forma, no podemos llegar nosotros por nuestros méritos, ¿verdad? Sino que solamente la oración. Por lo tanto, el Señor también tiene su bendita palabra, que es con la que Él nos guía en el día a día, en el diario vivir. Y es la que nosotros como padres también tenemos que ser los sacerdotes de nuestra casa. Más ahora en estos tiempos que
que no se puede congregar uno en las iglesias, pues entonces ahora tenemos que hacer nuestros trabajos y aprovechar el tiempo para leer las escrituras con nuestros hijos, ¿verdad? Hacer siempre, como estaba hablando anteriormente, los altares familiares, bien importante, ¿verdad? Por otro lado, dice que el Señor, si estamos yendo de soberbia, Él resiste a los soberbios. Él no puede escuchar la oración de los soberbios. Por lo tanto, hay tantas personas ahora en día que suelen decir que sus oraciones no han sido contestadas. Pero entonces preguntémonos a nosotros mismos, ¿estamos llenos de soberbia? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo humildes ante Dios? ¿O solamente estamos aparentando ser, pero en realidad estamos siendo de otra manera? O sea, es posible que en nuestra casa aparentamos ser humildes, ¿verdad? Pero por allá tal vez en otros lados se nos sale la soberbia, se nos sale el orgullo, ¿verdad? Se nos sale el enojo. Y entonces por eso dice la palabra de Dios que Dios no resiste a los soberbios. Pero también dice que Dios no oye a los pecadores. Pero mire qué bonito lo que dice. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios, Dios hace su voluntad y lo escucha. Entonces, siempre Dios en su infinita misericordia, porque nosotros sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, Él siempre es cuando nosotros llegamos con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, Él está allí siempre listo para escuchar nuestra oración. O sea, se fija, se da cuenta cómo la oración es tan importante para el ser humano. O sea, ¿qué haríamos nosotros sin que tuviéramos el privilegio de llegar en oración a nuestro Padre Celestial? O sea, este es un privilegio que Él nos ha dado a nosotros los cristianos. Usted sabe que los impíos no pueden hacer eso. O sea, ellos de repente están pasando por tribulaciones. Pero ¿cuánta gente no llega al suicidio? ¿Cuánta gente no hace tantas cosas? Porque llegan a tener un momento en que ya no hayan que pensar. O sea, están totalmente aturdidos y lo único que se les ocurre en esos momentos es muchas veces suicidarse. Porque ellos no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. Nosotros podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. No tenemos excusa por qué no acercarnos a Dios. O sea, Él siempre está allí con nosotros. Él cuida de nosotros. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos ese privilegio, que cuando nosotros estamos pasando alguna tribulación, algún problema, alguna necesidad, y nos volvemos a Dios en oración, Él está allí para escucharnos. Como decía anteriormente, tal vez Dios no le escuche todas las peticiones que usted pide, porque Él sabe realmente lo que necesita y lo que no necesita. Pero nosotros tenemos que ser constantes. Él dice, orad sin cesar, estar siempre gozosos. Y ese es uno de los privilegios que nosotros tenemos, porque cuando nos ponemos en oración, entonces viene un gozo a nuestra alma. Es un gozo que solamente nosotros los cristianos podemos sentirlo. Si el mundo allá afuera no sabe de ese gozo. Sí, por eso Él dice que nosotros gozamos de una paz. Es una paz que no tiene fronteras, una paz que sobrepasa el entendimiento humano, una paz que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque solamente nosotros podemos experimentar ese gozo, esa paz que viene desde lo más alto, desde donde está sentado nuestro Señor, ¿verdad? Por lo tanto, Él dice, sed pacientes y orad. Si todavía tiene alguna oración que nuestro Padre Celestial no le ha contestado, Él dice, sed pacientes, seguid orando, ¿verdad? Tener paciencia. O sea, no pensemos que oramos ahora y mañana ya tenemos cumplida la oración. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Acordémonos que 1000 años de nosotros es como un día de Dios. ¿Cómo pues nosotros podríamos comparar el tiempo nuestro con el tiempo de Dios? Él va a contestar nuestras oraciones cuando sea su voluntad. Acordémonos siempre que todas las cosas que pasen es por la voluntad de Dios. Y así sea lo que sea. Cuando usted pide una petición, siempre recuerde de decir que se haga la voluntad de Dios. Si su mismo Hijo Jesucristo
nuestro Salvador y Señor, Él se humilló ante su Padre. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Cuando Él estaba a solamente, prácticamente a unas pocas horas, yo diría tal vez a un par de días antes de ser crucificado, Él en oración, cuando le decía a su Padre que si era posible que pasara de Él esa copa, pero al mismo tiempo le dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Si ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo humillándose ante el Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice que el Señor se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que en Él fuera puesto el pecado que nosotros traíamos. ¿Cuánto más nosotros no podemos humillarnos cuando nosotros somos los que hemos pecado? Al mismo tiempo dice que nosotros cuando oramos tenemos que orar con fe. Siempre tenemos que orar con fe. ¿Por qué? Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe también es imposible agradar a Dios, perdón. Si usted ora sin fe, ¿cómo espera agradar a Dios? Si el Señor mismo, Él sabe y discierne los pensamientos. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe. Cuando oramos, nosotros oramos con fe, sabiendo que el Señor nos va a contestar en su momento. No en nuestro momento, sino en su momento. Porque Él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Luego dice en el libro de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Óigalo bien, si estábamos hablando de estar limpios de corazón, que nuestra conciencia esté limpia para poder acercarnos a Dios. Y aquí nos está diciendo que el Señor quiere que todos los hombres oren en todo lugar, ¿sí? No hay un lugar en específico, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contiendas. Así es que yo les animo en el nombre del Señor, en el amor del Señor, que sigamos, ¿verdad? Nosotros sabemos que los tiempos son malos y que solamente van a empeorar más. O sea, ¿para qué le voy a mentir que los tiempos van a ser mejores? Nosotros sabemos, nosotros que leemos la palabra sabemos que los tiempos van a ir de mal en peor. Y que lo único que nosotros tenemos a nuestro alcance es la bendita palabra de Dios y la oración para estar constantes en oración y teniendo esa comunicación con nuestro Creador. Para que no nos vaya a pasar la de las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 5 prudentes y las 5 insensatas. Nosotros no queremos ser esas 5 insensatas, queremos estar en el lugar de las 5 prudentes. Por lo tanto, seguir velando y orando. Dice en el libro de Apocalipsis 22:7, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sí, bienaventurados los que leen esta palabra, porque con esta palabra vamos a ser saciados. Nosotros sabemos que nuestros cuerpos necesitan ser saciados de alimento diario. Si no nos saciamos de alimento, pues entonces comenzamos a desnutrirnos. De la misma manera, la parte espiritual necesita nutrirse todos los días, así como nosotros comemos el alimento orgánico todos los días. Este cuerpo orgánico necesita alimentarse del alimento orgánico, también el espíritu necesita alimentarse de esa parte espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros vamos a alimentar esa parte espiritual? Pues de la única manera que podemos alimentarlo es, una, leyendo la palabra de Dios, porque Él nos guía por medio de su palabra, Él nos habla por medio de su palabra, pero al mismo tiempo nosotros poniéndonos en oración con Él para tener una intimidad con nuestro Creador. Es la única forma que nosotros podemos tener una intimidad. Por otro lado dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ser guardados en espíritu y alma y cuerpo, tenemos primeramente que buscar la santidad. Y la única forma de mantenerse en santidad es mantenerse en oración. Porque en el momento que usted deja de orar, acuérdese lo que dice la palabra de Dios. Estar velando y orando para no caer en tentación. Cuando nosotros dejamos de orar, entonces vienen las tentaciones. ¿Por qué? Porque su mente queda desocupada, solo le da el tiempo de pensar cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre velando y orando para no caer en tentación. Y es la única manera que vamos a guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo para esperar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que en cualquier momento va a sonar la trompeta. Y nosotros esperamos ansiosamente ese momento. Así es que, mis hermanos, me da un gran gozo, es de mucho placer, pero más un privilegio el poder compartir con ustedes por este medio. Yo sé que no es igual al estar tal vez en la iglesia. Todos extrañamos los cultos, pero al mismo tiempo, esta es la única forma que nosotros podemos seguir en comunicación. Y le damos gracias a Dios porque la tecnología nos permite unirnos de esta manera. Es la voluntad de Dios de que nosotros tengamos al alcance las redes sociales para poder hacer uso para glorificar el bendito nombre de Dios. Así que por eso debemos de agradecer. Nosotros les amamos en el nombre de Jesús y esperamos que el Señor y la gracia de Él siga bendiciendo cada uno de los hogares, cada uno de los hermanos y a los amigos también que nos escuchan en diferentes partes del mundo. No sabemos hasta dónde el Señor va a permitir llegar este video, pero a donde quiera que estés, yo también te bendigo, mi hermano. Y a los amigos también que nos ven, también les bendecimos. Y les invitamos también un día que busquen la presencia de Dios, que busquen el rostro de Dios, que se arrepientan, ¿verdad?, de sus pecados, para que también puedan un día recibir salvación. Porque las cosas que vienen en este mundo son terribles. Y aunque tú no lo creas, un día, tarde o temprano, tenemos todos, sin excepción alguna, cristianos o no cristianos, creas o no creas, en un día, en cualquier momento, tenemos que estar frente a frente con nuestro Creador. Porque el último suspiro que pegues aquí en la tierra será el primer suspiro que pegas en la eternidad. Pero yo te pregunto, ¿en cuál eternidad estarás? ¿Estarás en la eternidad con nuestro Padre Celestial? ¿O te espera otra eternidad? Piénsalo. Ahora, mientras hay vida, hay esperanza. Una vez partes de este mundo, la oportunidad se acabó. Así que mientras hay vida, hay esperanza. Arrepentámonos. Si todavía no conocemos a Cristo, busquémoslo. Busquémoslo mientras puede ser hallado, porque pronto va a ser tarde. Así que Dios me lo bendiga nuevamente. Les mando un saludo a todos y que el Señor nos siga bendiciendo. Y que si es la voluntad de Dios, volveremos otra vez a escucharnos. Así que Dios me lo bendiga. Un abrazo a todos, saludos, y en el nombre de Jesús me despido. Amén.